El aire en el Pico de Plata, allí, en medio de la Sierra de Cantabria, era tan cortante como la culpa que me roía por dentro. Debería haber estado concentrado en la cumbre lunar, en las alianzas, en la política que mantenía unida a nuestra gente. Pero no, mis ojos, tan acostumbrados a ordenar y controlar, no podían apartarse de ella. Estaba allí, María, tan radiante, tan serena que me costó un segundo reconocerla. Habían pasado meses, 6, 7. No estoy seguro, los recuerdos son borrosos, una neblina densa de dolor y alcohol. Lo que sí sé es que se veía plena, y la mano que tenía apoyada en su vientre, la forma en que se curvaba suavemente bajo su vestido color plata, no dejaba lugar a dudas. Estaba esperando un hijo, el hijo de otro Alfa, de José. Dios, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo pude ser tan ciego? Recuerdo esa noche como si fuera una quemadura en el alma, un tatuaje de vergüenza. La luna llena colgaba sobre el territorio de los pinos susurrantes, en la falda de Sierra Nevada, una centinela plateada que alargaba las sombras entre los árboles centenarios. Yo estaba en el corazón del claro, con los hombros tensos bajo el peso de mi capa de piel. Mi pelo oscuro, desordenado como siempre, caía sobre mi frente y mis ojos azules, que antes lo dominaban todo, ardían ahora con una mezcla insoportable de ira y sí, arrepentimiento. Había reconstruido esta manada de las cenizas de la traición, forjando alianzas con una voluntad de hierro y una fuerza inquebrantable. Pero esa noche, esa misma fuerza se sentía como una maldición. María estaba frente a mí. Su figura delgada temblaba, no por el frío de la noche, sino por la tormenta que rugía en su pecho. Su pelo dorado le caía por la espalda como una cascada de luz solar, y sus ojos esmeralda, esos ojos que una vez me habían mirado con adoración inquebrantable, brillaban ahora con lágrimas no derramadas. Era mi luna, mi compañera predestinada, la que la diosa luna había elegido para estar a mi lado, o eso creíamos. Durante meses, los susurros habían envenenado el aire. Acusaciones de que María era débil, incapaz de darnos el heredero que la manada tanto necesitaba. Yo les había escuchado. Había dejado que esos venenosos comentarios se arraigaran hasta que la duda se convirtió en una convicción fría y cruel. Me has traicionado, María. Le rugí, con la voz baja y gutural, haciendo eco del lobo que llevaba dentro. Mis manos se apretaban en puños a mis costados, las garras amenazando con extenderse. Los ancianos dicen que te han visto con forasteros, conspirando contra la manada. Y ahora esta infertilidad es una señal, María. No eres lo suficientemente fuerte para esta vida. Su corazón se hizo pedazos con mis palabras, cada sílaba una daga que se clavaba más profundamente. Carlos, por favor, susurró, su voz rompiéndose como un cristal frágil. Se acercó un paso, su mano extendiéndose para tocar mi brazo, sintiendo el calor de mi piel a través de mi camisa. Un calor que una vez había encendido mi alma. Son mentiras. Te he dado todo, a ti, a esta manada. Mi amor, mi lealtad. Todo ha sido por ti. Podemos intentarlo de nuevo. La diosa luna. Basta. Me aparté de su toque como si me quemara. Mis ojos brillaron con una luz dorada y lupina. El rechazo la golpeó como un puñetazo físico, enviando oleadas de agonía a través de nuestro vínculo. Era una conexión sagrada, una que unía nuestras almas. Pero yo la estaba cortando deliberadamente, mi orden de alfa desgarrándola como espinas. Te rechazo, María, como mi luna y como mi compañera. Abandona este territorio antes del amanecer o atente a las consecuencias. El mundo se inclinó. María jadeó,
agarrándose el pecho mientras el vínculo se rompía, un dolor abrasador que irradiaba desde su corazón a cada nervio. Era peor que la muerte, una herida viva que sangraba invisiblemente. Las lágrimas le corrían por las mejillas, calientes e implacables, pero levantó la barbilla, recurriendo a la fuerza silenciosa que siempre había escondido bajo su exterior amable. «Te arrepentirás de esto, Carlos», dijo, con la voz firme a pesar de la tormenta interior. «Un día verás lo que has tirado por la borda». Le di la espalda, el desaire definitivo, mi ancha figura recortada contra la luna. «Vete», ordené, mi tono cargado de finalidad. Pero mientras se alejaba, sus pasos crujiendo suavemente sobre las hojas caídas, una parte de mí, una parte enterrada y dolorida, quería perseguirla, abrazarla y rogarle perdón. La aplasté, convenciéndome de que era por el futuro de la manada. ¡Qué idiota fui! Volviendo al presente, meses después, en el Pico de Plata, vuelvo a ver a María. Ahora la veo allí, de pie, con la mano entrelazada con José, el enigmático alfa de la manada de la Cresta Oscura. José es una fuerza de la naturaleza, alto y esbelto, con el pelo negro salpicado de plata y ojos como mares tormentosos. Su reputación como genio estratégico le precedía. Pero esta noche era la forma en que miraba a María lo que me recorría las venas. Protectora, tierna, íntima. Ella había cambiado. Su cuerpo, antes esbelto y delicado, brillaba ahora con una plenitud radiante. Una suave protuberancia curvaba su abdomen, inconfundible incluso bajo el vestido plateado que abrazaba sus curvas. Embarazada. La palabra me golpeó como un trueno, mi lobo aullando en negación dentro de mí. Se movía con una gracia y confianza, su mano apoyada protectoramente sobre su vientre, mientras José se inclinaba para murmurarle algo al oído, provocando una sonrisa suave y genuina en sus labios. Una sonrisa que no había visto en lo que parecieron siglos. Los celos me invadieron, calientes y venenosos, mezclándose con una profunda tristeza que me arañaba el alma. ¿Cómo podía llevar el hijo de otro hombre? ¿Mi heredero? No, el heredero de José. El pensamiento era un cuchillo en el estómago, retorciéndose con cada respiración. La vi mientras la mano de José se extendía posesivamente sobre la parte baja de su espalda, guiándola entre la multitud. Su conexión era palpable, una intensidad tranquila que hablaba de secretos compartidos y noches robadas. Mi mente retrocedió a nuestros propios momentos robados. La primera vez que la reclamé como mía bajo la luna de la cosecha, nuestros cuerpos entrelazándose en un frenesí de necesidad y amor. Su piel había sido como seda contra la mía, sus gemidos, una sinfonía que me enloquecía. Me había hundido en ella, marcándola con mordiscos que curaron en símbolos de un vínculo eterno. Ahora esas marcas se habían ido, borradas por mi rechazo, y José había ocupado mi lugar. Me acerqué a ellos, incapaz de detenerme, mis pasos pesados con una furia tácita. «María», dije, con la voz ronca, apenas conteniendo el temblor. Ella se volvió, sus ojos esmeralda encontrándose con los míos sin inmutarse. No había odio allí, solo una tristeza distante, como al mirar una fotografía descolorida. «Carlos», respondió suavemente, su mano acunando instintivamente su vientre. José se puso tenso a su lado, su mirada afilándose en una advertencia. «Estás esperando un hijo». Las palabras me salieron con sabor a ceniza. Mis ojos cayeron sobre su protuberancia, imaginando la vida que llevaba dentro. Una vida que debería haber sido mía. «Sí», dijo ella, una sonrisa pequeña y dolorosa asomando a sus labios. «José y yo,
encontramos algo real, algo que no se rompe. El brazo de José se tensó alrededor de ella, su voz un murmullo grave. Ella es mi luna ahora, Carlos, y este niño es el futuro de la cresta oscura. Las palabras fueron un puñetazo en el alma. Sentí que el mundo se reducía a ese momento. La alegría en sus ojos, la protección en la postura de José, la verdad innegable de que ella había seguido adelante mientras yo permanecía encadenado a mis arrepentimientos. El dolor me atravesó, agudo e implacable, pero debajo parpadeó una renuente felicidad por ella. Merecía esta paz, este amor que no le exigía ser otra cosa que ella misma. Mientras comenzaba la cumbre, la seguí con la mirada. No debería haberlo hecho, pero mi lobo me impulsaba. Patas silenciosas me llevaban lo suficientemente cerca como para presenciarlo. José la presionó suavemente contra la corteza áspera de un árbol, sus labios capturando los de ella en un beso tierno y feroz. Las manos de María le recorrieron la espalda, acercándolo más, su cuerpo arqueándose ante su toque. Los dedos de José trazaron la curva de su pecho a través de la tela, provocando un suave jadeo de ella, un sonido que yo conocía demasiado bien. José, murmuró, su voz ronca de deseo. Aquí no, los demás pueden esperar, gruñó él, su boca descendiendo por su cuello, mordisqueando la piel sensible donde su pulso latía. Su mano se deslizó más abajo, acunando su vientre con reverencia antes de bajar entre sus muslos, jugueteando a través de las capas de su vestido. La cabeza de Marie cayó hacia atrás, un gemido escapando mientras se rendía a él. Sus dedos se entrelazaron en su cabello. Me di la vuelta, con el pecho agitado, la escena grabada a fuego en mi mente. Era un momento íntimo, una muestra de pasión que reflejaba lo que había perdido. La tristeza me invadió en oleadas, dolorosa y cruda, pero verla feliz, verdaderamente feliz, me trajo una sonrisa agridulce a los labios en la oscuridad. Se había levantado de las cenizas en las que yo la había dejado. Y sin embargo, mientras regresaba a la reunión, un fuego se encendió dentro de mí. No podía dejarla ir, no sin luchar por lo que una vez fue mío. Pero ¿cómo? Cuando ella llevaba al heredero de otro alfa. Momento, aquí tengo que interrumpir un momento. Todo esto, esta situación de las manadas, de los alfas y las lunas, es bastante increíble, ¿verdad? Quiero decir, piensen en ello. Una conexión del alma, un destino prescrito por una diosa. En mi pueblo natal, en Extremadura, la gente diría, eso es un cuento de viejas para niños. Nadie se tomaría en serio una historia así. Pero aquí, en las manadas, es la ley. Es tan real como la sangre que corre por nuestras venas. Y lo peor es que, en el fondo, yo creía en ello. Creía que María era la mía. Y luego me permití que el orgullo, el miedo a ser vulnerable, lo destrozara. Parece mentira que uno pueda creer tanto en algo y a la vez ser tan cobarde. Supongo que por eso la historia es tan complicada. Nada es tan simple como parece. De vuelta al drama. Meses se difuminaron en una niebla de vacío para mí. Tomé una nueva consorte, una loba feroz llamada Ana, cuya afilada belleza y ambición igualaban la mía. Calentaba mi cama, sus toques calculados y apasionados, pero me dejaban vacío. Las noches se llenaban de sueños inquietos de la suave risa de María, su cuerpo arqueándose bajo el mío en el éxtasis de nuestra pasión, una vez inquebrantable. Recordaba la forma en que susurraba mi nombre como una oración, sus dedos trazando las cicatrices de mi pecho mientras nos perdíamos el uno en el otro bajo las estrellas. Esos recuerdos me perseguían, un tormento agridulce que hacía que cada victoria en las guerras de la manada se sintiera sin sentido.
La manada prosperó bajo mi gobierno, expandiendo territorios y forjando nuevas alianzas. Pero mi corazón permanecía como un páramo estéril. Me lancé a las cacerías, mi forma de lobo abriéndose paso por el bosque con una gracia salvaje, pero ni siquiera la emoción de la persecución podía ahogar el eco de su ausencia. Ocasionalmente me llegaban susurros. María había desaparecido en la selva, quizás uniéndose a una manada de renegados o desvaneciéndose en la sociedad humana. Me decía a mí mismo que no me importaba, hasta la noche de la cumbre lunar. Permanecí enraizado al borde del claro de la cumbre mucho después de que María y José desaparecieran de nuevo entre la multitud. El aire nocturno se sentía ahora más frío, más cortante contra mi piel, como si la luna misma hubiera apartado su rostro de mí. Todavía podía saborear el fantasma de su aroma en el viento, jazmín y lluvia cálida y algo nuevo, algo dulce y lechoso que pertenecía al niño que crecía dentro de ella. El hijo de otro hombre, el hijo de José. Mi lobo arañaba el interior de mis costillas, gruñendo, exigiéndome que los persiguiera, que le desgarrara la garganta a José, que arrastrara a María de vuelta a la guarida, que todavía llevaba un rastro débil de ella en las pieles. Pero el hombre en mí, el hombre roto y vacío, sabía que era mejor no hacerlo. Ya no tenía ningún derecho. Me di la vuelta ciegamente y caminé más profundo por los senderos sombríos que serpenteaban entre los cedros antiguos, lejos de las hogueras, las risas y la política. Mis botas aplastaban las agujas de pino contra la tierra con cada paso furioso. No me detuve hasta que llegué a una pequeña cascada helada que derramaba hilos plateados sobre roca negra. Allí caí sobre una rodilla, apoyé la frente contra la piedra helada y dejé que el primer sollozo real me saliera desde la noche en que la rechacé. Era un sonido feo, animal, un sonido que ningún alfa debería hacer jamás. La volví a ver en la oscuridad detrás de mis párpados, no la luna radiante y embarazada de pie junto a José esta noche, sino la María que una vez tuve en mis brazos. El recuerdo llegó sin piedad. Finales del verano, la manada dormida, solo grillos y el aullido distante de coyotes. María se había deslizado en mis aposentos descalza, vestida solo con una de mis viejas camisas de lino. El dobladillo apenas rozaba sus muslos. Se había arrastrado a la cama sin decir una palabra, a horcajadas sobre mis caderas mientras yo aún medio soñaba. Carlos, había susurrado contra mi boca, con la voz densa de sueño y deseo. Te necesito. La volqué bajo mí en un solo movimiento, tragándome su risa sorprendida, con un beso que sabía a moras y luz de luna. Mis manos habían vagado bajo la camisa, encontrando piel suave, pezones endurecidos, el calor húmedo entre sus muslos esperándome ya. Se arqueó tan bellamente cuando metí 2 dedos dentro de ella, curvándolos justo como a ella le gustaba, viendo sus ojos cerrarse y sus labios entreabrirse en un gemido tembloroso. Eres mía. Le había gruñido contra la garganta, mordisqueando el lugar donde la había marcado meses antes. Siempre había jadeado, sus uñas arañando mi espalda lo suficientemente fuerte como para sacar sangre. Siempre tuya. Esa noche la poseí lentamente, agonizantemente despacio, hasta que suplicó, hasta que las lágrimas de placer se le escaparon por las comisuras de los ojos, hasta que se desmoronó a mi alrededor tan fuerte que sus muslos temblaron durante largos minutos después. Luego la había abrazado durante las réplicas, besando cada centímetro de su piel húmeda, murmurando lo perfecta que era, cómo quemaría el mundo antes de dejarla ir. Ahora ese recuerdo se sentía como tragar vidrio. Mi puño se estrelló contra la roca junto a mi cabeza. Una vez, 2 veces,
La piel se abrió. La sangre goteó oscura sobre el suelo helado. No sentí el dolor, solo sentí la ausencia. Cuando finalmente regresé tambaleante a las casas de huéspedes, Ana me esperaba. Estaba tendida en mi cama como una pantera en celo. Una bata de seda negra entreabierta lo suficiente para revelar la larga línea dorada de su muslo, la protuberancia de su pecho. Sus labios carmesí se curvaron cuando vio la sangre en mis nudillos. «Noche dura, mi alfa», ronroneó, deslizándose de la cama y pavoneándose hacia mí. No dije nada. De todos modos, ella me alcanzó, sus dedos recorriendo mi pecho, sus uñas enganchándose en la tela. «Déjame mejorarlo». Le agarré la muñeca antes de que pudiera deslizarse más abajo. «No», jadeé. Los ojos de Ana se estrecharon, pero la sonrisa nunca abandonó su boca. «¿Sigues pensando en ella?» No respondí. Ella rió suavemente, con una crueldad que conocía bien. «Ella se ha ido, Carlos, hinchada con el cachorro de otro macho. Y tú estás aquí, sangrando por un fantasma». Algo se rompió. La empujé contra la pared, no suavemente. Su respiración se detuvo, no por miedo, sino por excitación. A Ana le gustaba duro, siempre le había gustado. Mi boca se estrelló contra la suya, más castigo que pasión. Ella gimió, sus piernas se abrieron instantáneamente mientras le subía el muslo alrededor de mi cadera. Mi mano se metió entre ellos, encontrándola ya húmeda, ya lista. No me molesté en ser amable. Dos dedos se hundieron dentro de ella con fuerza y rapidez, curvándose hasta que ella gritó contra mi hombro. «Sí, más fuerte». Le di lo que quería. La empujé contra la pared con golpes brutales y castigadores, sus uñas tallando senderos sangrientos por mi espalda, sus dientes hundiéndose en mi cuello. Ella ya llegó rápido y ruidoso, temblando a mi alrededor, gritando mi nombre como un cántico de victoria. Yo la seguí momentos después, derramándome dentro de ella con un gemido gutural que se sintió más como una derrota que como una liberación. Cuando terminó, me retiré y me aparté. Ana se deslizó por la pared, las piernas temblorosas, el pecho agitado. Me miró con ojos brillantes. «Ni siquiera me miraste», dijo en voz baja. Le di la espalda, apoyando ambas manos en la mesa. «Fuera». Ella rió una vez, breve, amarga, luego recogió su bata y se fue sin decir una palabra. Me quedé solo en la oscuridad, respirando con dificultad, odiando el olor a sexo y vergüenza que se aferraba a mi piel. El sueño se negó a venir. En cambio, soñé. Soñé con María en un prado a la luz de la luna, desnuda excepto por la luz de la luna sobre su piel. Su vientre era redondo y lleno, brillando suavemente. Me sonrió. No la sonrisa distante y educada de esta noche, sino la vieja sonrisa, la que solía desarmarme por completo. Caí de rodillas ante ella. «Lo siento», susurré, con la voz quebrada. Estaba equivocado. Estaba tan jodidamente equivocado. Ella se inclinó, sus dedos acariciando suavemente mi cabello. «Lo sé», dijo suavemente, «pero ahora soy feliz». Presioné mi frente contra la suave protuberancia de su estómago, sintiendo el débil aleteo de vida debajo. No mi vida, no mi futuro. Aún así, besé la piel tensa allí, reverente, dolorido. «Te amo», le susurré. «Siempre te amaré». La mano de María se apretó en mi cabello casi dolorosamente. «Entonces déjame ir, Carlos», susurró ella. Desperté con un jadeo, el pecho agitado, la erección dolorosamente dura contra mi estómago,
las lágrimas ya secas en mis sienes. La habitación estaba vacía. El fuego se había reducido a brasas. Y a kilómetros de distancia, María dormía en los brazos de José, a salvo, amada, y llevando el futuro que yo nunca tocaría. En realidad, lo que le sucedió a ella esa noche, la noche después de la cumbre, me lo contó Elías meses después de que los puentes se reconstruyeran un poco, si es que eso tiene sentido. Elías era mi segundo al mando y mi amigo más antiguo, y de alguna manera se las arregló para escuchar su versión de los hechos. Según ella, esa noche en los alojamientos de la Cresta Oscura, se agitó, tuvo pesadillas, o como ella lo llamó, solo recuerdos. José lo sintió al instante, su brazo apretándose alrededor de su cintura, atrayéndola más cerca de su pecho. Pesadilla, murmuró, sus labios rozando la concha de su oído. Ella negó con la cabeza, pero sus dedos encontraron los suyos y los apretó. Solo recuerdos, susurró. José la giró suavemente sobre su espalda, elevándose sobre ella en la oscuridad. La luz de la luna pintaba rayas plateadas en sus hombros, su pecho, la afilada línea de su mandíbula. «Dime qué necesitas», dijo, con la voz baja y ronca por el sueño y la devoción. María lo miró. «¿De verdad?» Se miraron y sintió que la última y afilada arista del viejo dolor se suavizaba. Ella se inclinó, ahuecando su rostro. «Hazme olvidar todo excepto el ahora mismo», respiró. Los ojos de José se oscurecieron con hambre y ternura a partes iguales. La besó lentamente, dolorosamente lento, su lengua acariciando la suya como si estuviera memorizando cada sabor. Su mano se deslizó por su cuerpo, reverente sobre la curva completa de sus senos, la redondez pesada de su vientre, hasta que llegó a los suaves rizos entre sus muslos. Ella ya estaba húmeda para él, siempre tan lista. Él gimió contra su boca cuando sus dedos se deslizaron entre sus pliegues, rodeando su clítoris con una presión similar a la de una pluma que hizo que sus caderas se sacudieran. «María, te tengo», prometió, con la voz destrozada. «Siempre te tengo». Él bajó por su cuerpo, besando cada centímetro de piel que pasaba, deteniéndose en los lugares que la hacían temblar. Cuando se acomodó entre sus muslos, le pasó las piernas por los anchos hombros y la miró con ojos que se habían vuelto de plata pura. «Hermosa», gruñó, «cada puto centímetro de ti». Luego su boca estaba sobre ella, lenta, reverente, devastadora. La lamió como si ella fuera lo único que importaba en el mundo. Largas y lentas caricias, luego círculos apretados alrededor de su clítoris, luego succionando suavemente hasta que ella se retorcía, los dedos anudados en su cabello, suplicando. Cuando ella se corrió, fue en silencio, intensa, todo su cuerpo arqueándose fuera de la cama mientras el placer la recorría en olas profundas e interminables. José no se detuvo hasta que el último temblor se desvaneció. Solo entonces volvió a subir, besándola a través de las réplicas, dejándola saborearse en su lengua. Él la penetró con cuidado, lentamente, observando su rostro todo el tiempo, buscando cualquier incomodidad. No había ninguna, solo necesidad, solo amor. Se movieron juntos en perfecto ritmo, profundos y lánguidos, cada empuje un voto. Su mano acunaba su vientre protectoramente, incluso mientras sus caderas rodaban en lentos círculos que la hacían jadear contra su garganta. «Te amo», susurró contra sus labios. «A los dos». Los brazos de María se enrollaron alrededor de su cuello, las lágrimas se escaparon. No por dolor, sino por la abrumadora dulzura de ser deseada tan completamente. «Yo también te amo», respiró ella. «Mucho». Cuando llegaron, fue juntos, tranquilo,
demoledor, perfecto. Después, José la acurrucó contra su pecho, una mano extendida sobre su estómago, sintiendo los pequeños aleteos de su hijo. María sonrió en la oscuridad, somnolienta y segura, y en algún lugar lejano yo yacía despierto, mirando al techo, escuchando el eco hueco de mi propio latido, preguntándome cómo un hombre podía perderlo todo y seguir respirando. ¿De verdad creen que él le dijo todo eso? ¿O solo Elías me lo contó para hacerme sentir aún peor? En el fondo, creo que fue verdad. Era lo que ella se merecía. No regresé al alojamiento esa noche. Me quedé junto a la cascada helada hasta que la luna se deslizó y los primeros dedos grises del amanecer se abrieron paso entre los pinos. El frío se había filtrado en mis huesos hacía mucho tiempo, pero lo acepté. Cualquier cosa para mitigar el horno de arrepentimiento que seguía ardiendo bajo mis costillas. Cuando finalmente volví a atravesar los terrenos de la cumbre, el mundo estaba despertando. Los sirvientes llevaban bandejas de té humeante. Los alfas con finas capas se saludaban con sonrisas cuidadosas. En algún lugar, un laudista afinaba las cuerdas para las ceremonias matutinas. La vida continuaba, indiferente, implacable. Me sentía como un fantasma moviéndose entre los vivos. Evité los caminos principales. Me mantuve en los senderos más tranquilos que bordeaban la reunión, con la capucha baja hasta que llegué a un pequeño mirador tallado en la ladera de la montaña. Desde aquí podía ver las banderas de la cresta oscura, ondeando, plateadas y azul medianoche. Abajo, podía ver la ancha tienda de campaña donde José y María se habían retirado. Me dije que solo miraría por un momento. Me quedé mucho más tiempo. La solapa de la tienda se abrió. María salió primero. Se había puesto un vestido más sencillo de color verde, bosque profundo. La tela, suave y fluida, se recogía suavemente debajo de sus senos, de modo que caía amorosamente sobre la redondez de su vientre. Un grueso chal de lana color crema descansaba sobre sus hombros. Su cabello dorado estaba trenzado sin apretar, los mechones sueltos atrapando la tenue luz de la mañana. Se veía pacífica, no frágil, no rota. Pacífica. José apareció detrás de ella un latido después. Llevaba una capa de piel en una mano y una taza humeante en la otra. Sin una palabra, le echó la capa sobre los hombros, luego le puso la taza en las palmas, doblándole los dedos alrededor para que sintiera el calor a través de sus guantes. María le sonrió, una sonrisa pequeña, privada, el tipo de sonrisa que solo pertenece a dos personas que ya han compartido 1000 mañanas tranquilas. José se inclinó y le rozó la sien con un beso. No posesivo, no ostentoso, solo tierno. Se me cerró la garganta. Recordé mañanas así. María solía despertarse antes que yo a veces. Se deslizaba de la cama, se envolvía en mi capa porque olía a mí, luego regresaba con 2 tazas de té. Volvía a meterse bajo las pieles, me apoyaba los pies fríos en las pantorrillas solo para oírme gruñir en queja simulada. Luego se acurrucaba contra mi pecho mientras veíamos cómo el cielo se iluminaba a través de la ventana. Solía trazar patrones ociosos en mi antebrazo y murmurar, «Dime algo verdadero hoy». Y yo le contaba pequeñas verdades, verdades tontas, verdades peligrosas, porque con ella las palabras nunca se sentían pesadas. Ahora ella estaba en la capa de otro macho, sosteniendo el té de otro macho, escuchando a otro macho murmurarle algo bajo y privado contra su cabello, y ella sonreía de la misma manera. Me di la vuelta tan bruscamente que casi perdí el equilibrio sobre la piedra resbaladiza por la helada. Caminé sin rumbo hasta que me encontré al borde de los terrenos neutrales, donde el bosque crecía espeso y salvaje.
Me apoyé contra la corteza áspera de un cedro centenario y cerré los ojos. El recuerdo volvió, más suave esta vez, casi gentil en su crueldad. Era la noche después de nuestra ceremonia de unión. La manada había festejado y bailado hasta que las estrellas comenzaron a palidecer. Cuando el último invitado finalmente se fue, María me tomó de la mano y me llevó a la orilla del río Guadalquivir, donde la luz de la luna convertía el agua en plata fundida. Se quitó los zapatos y entró, riendo cuando el frío la hizo jadear. Luego se volvió, me tendió ambas manos y dijo: «Ven a nadar conmigo, Alfa. Quiero sentir tu corazón contra el mío bajo las estrellas». Me desnudé sin dudarlo y la seguí a la corriente. No hicimos el amor esa noche, no de la forma frenética de reclamación que todos esperaban. En cambio, flotamos juntos, sus piernas envueltas holgadamente alrededor de mi cintura, mis brazos alrededor de su cuello, nuestras frentes pegadas, mientras el río nos llevaba en círculos lentos. «No tengo miedo al para siempre contigo», susurró ella contra mis labios. Yo respondí: «Me aseguraré de que el para siempre se sienta seguro». Lo decía en serio. Realmente lo decía en serio. Ahora el río seguía fluyendo en algún lugar a la distancia, pero la chica que una vez confió en mí para siempre se había ido. Abrí los ojos y miré mis manos. Estaban temblorosas. Pensé en la risa cruel de Ana la noche anterior. Pensé en cómo había usado su cuerpo como un arma contra mi propia culpa. Pensé en lo vacío que me había dejado. Y por primera vez desde el rechazo, algo se abrió dentro de mí. No ira, no celos, sino algo más silencioso y mucho más peligroso. Dolor. Dolor puro, adulto, hasta los huesos. Me deslicé por el tronco del árbol hasta sentarme en el suelo frío, las rodillas recogidas, los antebrazos apoyados sobre ellas. Presioné las palmas de mis manos contra mis ojos hasta que los colores estallaron detrás de la oscuridad. No lloré de nuevo. No me quedaban lágrimas para el drama. Simplemente me senté allí y me dejé sentir todo el peso de lo que había destruido. Al otro lado del valle, en la cresta oscura, María caminaba lentamente junto a José por uno de los senderos más tranquilos. Había estado callada desde que dejaron la tienda. José nunca la presionaba cuando ella se quedaba en silencio así. Simplemente se mantenía cerca, presente, firme, una sombra cálida a su lado. Después de un largo tramo, finalmente habló. «Lo vi anoche», dijo suavemente. «No de cerca, solo a través de la luz del fuego». Por un segundo, nuestras miradas se encontraron. El paso de José no flaqueó, pero su mano encontró la suya y entrelazó sus dedos. «¿Te dolió?», preguntó. María consideró la pregunta cuidadosamente. «No como antes», respondió. «Fue más como presionar un viejo moretón. Sientes el eco del dolor, pero la herida misma ha sanado». Se detuvo. José se detuvo con ella. Ella se volvió para mirarlo, su mano libre descansando sobre la curva de su vientre. «Sigo esperando odiarlo», dijo, casi sorprendida por sus propias palabras. «Pensé que el odio sería más fácil, más limpio, pero la mayoría de las veces solo siento tristeza por él, por el hombre que podría haber sido si no hubiera elegido el orgullo antes que el amor». José la estudió por un largo momento. Luego le levantó la mano a los labios y le dio un beso lento en los nudillos. «Tienes el corazón más grande que he conocido», dijo en voz baja. «Incluso después de todo, todavía encuentras espacio para la tristeza en lugar del veneno». «Eso no es debilidad, María. Eso es una fuerza que la mayoría de la gente nunca entenderá». Sus ojos brillaron, se acercó hasta que su frente descansó contra su pecho. «No quiero llevar amargura a la vida de nuestra hija», susurró. «Quiero que crezcas sabiendo que el amor no tiene por qué doler».
José la envolvió en ambos brazos, con cuidado, protectoramente, una palma acunando la parte posterior de su cabeza. Entonces eso es lo que sabrá, murmuró en su cabello, porque tú eres su madre, y pasaré cada día asegurándome de que ninguna de las dos tenga que dudar de que estáis a salvo conmigo. María dejó escapar un suspiro tembloroso que era mitad risa, mitad sollozo. Inclinó la cabeza hacia atrás para poder mirarlo. Te amo, dijo, simple y segura. Me encanta cómo me ves, a toda yo, incluso las partes que todavía duelen. La mirada de José se suavizó hasta que se sintió como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes. Amo cada parte, respondió. Las partes que duelen, las partes que sanan, las partes que me sonríen como si yo hubiera colgado la luna. Todo. Se inclinó y la besó, lento, prolongado, lleno de promesas silenciosas. Cuando se separaron, María apoyó la mejilla contra su latido y sonrió ante la suave lana de su túnica. Era una pequeña sonrisa, pero era real. Y en algún lugar, al otro lado de la montaña, yo me levanté de la tierra fría, sacudí las agujas de pino de mi capa y comencé la larga caminata de regreso a mi gente. No sabía qué vendría después. No sabía si el perdón era siquiera posible, ya sea para que ella lo diera o para que yo lo recibiera. Pero por primera vez en meses, sentí el más mínimo destello de algo más que rabia o desesperación, algo que se sentía peligrosamente cerca de la esperanza. Y eso me aterraba, porque la esperanza significaba posibilidad, y la posibilidad significaba que aún tendría que enfrentarme a la ruina que había causado. No hablé con nadie el resto de esa mañana. Me moví por la cumbre como humo, presente pero intocable, asintiendo cuando el protocolo lo exigía, ofreciendo palabras cortadas cuando un alfa o un anciano se acercaban, luego escabulléndome antes de que la conversación pudiera profundizar. Mi lobo, a pesar de todo, paseaba inquieto bajo mi piel, las garras arañando los bordes del control, pero mantuve a la bestia atada, a duras penas. Al mediodía, las hogueras del consejo se encendieron de nuevo. Las reglas del terreno neutral exigían que todos los alfas asistieran al menos a una sesión conjunta antes del cierre de la cumbre, o sea, el paripé. Tomé mi lugar en el banco de piedra elevado reservado para la delegación de los pinos susurrantes. Ana se sentó a mi lado, con la postura perfecta, la sonrisa afilada. Olía débilmente a la amargura de la noche anterior y al perfume que siempre usaba para enmascararla. No la miré. Al otro lado del amplio círculo de luz de fuego se sentaba José, y junto a José, María. Se había puesto una capa más pesada contra el viento creciente, lana índigo profundo adornada con zorro plateado. Sus manos descansaban ligeramente sobre su vientre en una curva protectora inconsciente. De vez en cuando, ella se movía, y la mirada de José se dirigía a ella inmediatamente, comprobando, tranquilizando, listo. Era el gesto más pequeño, y sin embargo, me atravesó más profundamente que cualquier hoja. La sesión comenzó con disputas fronterizas. Las voces subían y bajaban. Las acusaciones se intercambiaban como moneda. Hablé 2 veces, una para defender un cruce de río en disputa, otra para contrarrestar una reclamación sobre terrenos de caza. Mi tono era de acero frío, preciso, inflexible. Nadie habría adivinado que dentro de mi pecho algo se estaba desgarrando silenciosamente. Luego el tema cambió a las alianzas. Un anciano de la manada del norte se puso de pie y propuso un pacto formal entre los pinos susurrantes y la cresta oscura. Los renegados del este se vuelven más audaces, dijo el viejo lobo,
que en voz ronca no respetan linajes ni fronteras. Un frente unido nos serviría a todos. Los murmullos se extendieron por la reunión. José inclinó la cabeza en reconocimiento. La cresta oscura está abierta a la discusión, dijo con calma, pero cualquier pacto debe construirse sobre el respeto mutuo, no la obligación. Los ojos se volvieron hacia mí. Sentí cada mirada como un peso. La mano de Ana rozó mi muslo bajo el pliegue de mi capa, un recordatorio silencioso de dónde se suponía que debía estar mi futuro. La ignoré. Miré directamente a través del fuego a José. Luego, lenta, deliberadamente, mi mirada se deslizó hacia María. Ella no se inmutó, no apartó la mirada. Durante un latido largo y doloroso, nuestros ojos se encontraron. En ese momento suspendido, vi todo lo que había intentado enterrar. La chica que una vez se reía hasta que no podía respirar cuando intentaba enseñarle los aullidos de caza de la manada. La mujer que me sostuvo la cara entre sus manos después de mi primera batalla real y susurró, «Regresaste a mí». La compañera que solía quedarse dormida con la mejilla apoyada en mi latido, confiando en que seguiría latiendo por ella por la mañana. Y vi a la mujer en la que se había convertido, más tranquila, más fuerte, llevando una vida que no era mía, de pie junto a un macho que nunca la había hecho dudar de su valía. El dolor era exquisito, no el ardor de los celos, no el dolor sordo del arrepentimiento. Esto era algo más agudo, más limpio, casi reverente. Era el dolor de ver por fin con claridad. Aparté la mirada antes de que alguien pudiera leer la fractura en mi expresión. Consideraré la propuesta, dije, con voz baja y ronca. Los pinos susurrantes no entran en alianzas a la ligera. El anciano asintió, satisfecho por ahora. La sesión se prolongó. Cuando finalmente terminó, los alfas se levantaron. Se formaron grupos. Las conversaciones se fragmentaron en fuegos más pequeños. Yo me puse de pie, con la intención de irme inmediatamente. Pero María se movió primero. Se levantó con cuidado, aceptando la mano firme de José. Luego, sin dudarlo, caminó directamente hacia mí. Todo el claro pareció detenerse. Ana se puso rígida a mi lado. Los ojos de José se estrecharon, siguiendo cada paso que daba María. Varios lobos de ambas manadas cambiaron sutilmente su peso, listos para intervenir si era necesario. María se detuvo a 3 pasos, lo suficientemente cerca como para que yo pudiera oler su jazmín, su piel cálida, la tenue dulzura de la inminente maternidad. Me miró, no con ira, no con súplica, sino con algo mucho más devastador, una honestidad tranquila. «Carlos», dijo en voz baja. Su voz solo llegó a mí y a un puñado de personas cercanas. «No estoy aquí para luchar, ni para perdonar, ni para pedir nada». No pude hablar. Mi garganta se había bloqueado. Ella continuó, de todos modos. «Solo necesitaba que me vieras una vez sin la ira, ni los rumores, ni la versión de mí que construiste en tu cabeza para justificar lo que hiciste». Puso una mano suavemente sobre su vientre. «Esta es mi vida ahora, la vida de mi hija, y es buena, es segura, es amada». Cada palabra aterrizó como un suave martillo contra la piedra. «No te odio», dijo. «Lo hice por un tiempo. Pero el odio es pesado y me niego a seguir cargándolo. Espero que algún día encuentres la manera de dejar el peso que sigues llevando». Hizo una pausa, casi suavemente. «Fuiste mi primer todo, eso no se desvanece, pero tampoco me posee más». Sentí el momento exacto en que algo dentro de mí cedió. No con un estruendo, sino con el chasquido silencioso de una rama que había estado demasiado tiempo bajo la nieve. Quería acercarme a ella. Quería caer de rodillas y rogarle.
Quería decirle que ahora entendía, demasiado tarde, que ella siempre había sido la más fuerte. En cambio, solo logré una palabra ronca. María. Sus ojos se suavizaron apenas una fracción. Sé amable contigo mismo, Carlos, dijo. No por mí, por ti. Luego se dio la vuelta y volvió con José. José la encontró a medio camino, le pasó un brazo por los hombros y la guió hacia su gente sin volver a mirar atrás. El claro exhaló lentamente. Los dedos de Ana se clavaron en mi antebrazo. La sacudí sin mirarla. Me alejé, pasando las hogueras, los alojamientos, los límites, hasta que llegué al mismo mirador de esa mañana. Esta vez no me senté. Me quedé de pie en el borde, mirando hacia el valle donde las banderas de la cresta oscura aún ondeaban, donde María ya estaba rodeada de lobos que morirían por ella y por su hijo, sin pensárselo dos veces. El viento desgarraba mi capa, mis ojos ardían, pero no lloré. En cambio, sentí el primer hilo real y frágil de algo nuevo tejerse a través de la ruina dentro de mí. Orgullo, no orgullo de mí mismo. Ya no me quedaba ninguno. Orgullo por ella, por la forma en que se me había acercado delante de todos los alfas de la región y había hablado la verdad sin temblar. Por la forma en que protegía su paz con la misma ferocidad con la que otros lobos protegían las fronteras. Por la forma en que había elegido la alegría en lugar de la venganza. Odiaba no formar parte de esa alegría. Y sin embargo, una pequeña parte magullada de mí estaba agradecida de que existiera, de que ella existiera, de que me hubiera sobrevivido. Cerré los ojos y dejé que el viento me limpiara. Abajo, María apoyó la cabeza en el hombro de José mientras veían la luz de la tarde dorar el valle. Sintió la patada del bebé, fuerte, insistente, viva. Un pie diminuto presionó su palma. Sonrió, pequeña y luminosa. José sintió el cambio en su respiración y la miró. ¿Todo bien?, murmuró. María asintió. Todo va a estar bien, susurró, y por primera vez en mucho tiempo lo creyó con todo su corazón. Encima de ellos, en la cresta, volvía a abrir los ojos. El horizonte se extendía amplio e implacable. Di un suspiro lento, luego otro, y comencé la larga caminata de regreso por la montaña. No llegué a la fortaleza de los pinos susurrantes hasta 3 días después de que terminara la cumbre. Las puertas se abrieron para mí en silencio. No hubo cuernos triunfales, ningún guerrero aplaudiendo en las murallas. Solo el constante crujido del hierro y el sordo golpe de los cascos sobre la tierra compacta. La manada sintió el cambio en mí incluso antes de que desmontara. Los lobos bajaron la mirada más de lo habitual. Las voces se suavizaron cuando me saludaron. Las miradas se prolongaron con preguntas tácitas que no se atrevieron a expresar. Le entregué las riendas a un mozo de cuadra sin decir una palabra y caminé directamente por el gran salón, pasando la larga mesa todavía marcada por los banquetes del invierno pasado, pasando el fuego rugiente que una vez había calentado la risa de María, subiendo las anchas escaleras de piedra hasta los aposentos privados del Alfa. Cerré la pesada puerta de roble detrás de mí. Por un largo momento, permanecí inmóvil en el centro de la habitación. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Las pieles de la cama todavía llevaban la tenue huella donde solía acostarme a su lado. La caja de madera tallada sobre la chimenea todavía guardaba el cordón trenzado que ella una vez se había atado a la muñeca durante nuestra ceremonia de unión. La ventana todavía enmarcaba la misma vista de la cresta cubierta de pinos donde solíamos correr juntos al amanecer. Crucé hacia la caja, la abrí con dedos cuidadosos y levanté el cordón. Las fibras estaban suaves por meses de uso.
Recordé la noche en que ella lo ató. Su lengua entre los dientes en concentración, sus ojos brillando con alegría tímida, la forma en que había susurrado, ahora llevas un pedazo de mí, incluso cuando no estoy a tu lado. Lo había usado con orgullo hasta el día en que lo corté con una daga y lo arrojé al fuego, diciéndome a mí mismo que era debilidad guardar recordatorios de una compañera que ya había decidido que era indigna. Ahora el cordón se sentía más pesado que cualquier corona. Cerré el puño alrededor de él y lo apreté contra mi pecho. Algo se abrió dentro de mí, no con violencia, sino con la lenta e inevitable rendición del hielo bajo el sol de primavera. Me hundí en el suelo junto a la cama, apoyando la espalda en el marco, las rodillas recogidas, y por primera vez desde el rechazo, me permití recordar sin ahogar inmediatamente el recuerdo en ira o licor o distracción. Recordé las cosas pequeñas, la forma en que tarareaba canciones sin tono mientras se cepillaba el cabello, la forma en que siempre dejaba el último trozo de pastel de miel para mí porque sabía que lo amaba más de lo que admitía, la forma en que me apretaba las manos frías contra las costillas en medio de la noche solo para oírme refunfuñar, luego reírse cuando la acercaba. Recordé también las cosas más grandes, la noche en que se interpuso entre mí y un alfa rival del doble de su tamaño, con la barbilla en alto, la voz firme. No lo tocarás mientras yo respire. La mañana en que me despertó con lágrimas en los ojos porque había soñado que nuestro primer hijo tendría mis ojos y su sonrisa. Las tardes tranquilas cuando se sentaba a mi lado mientras trabajaba en mapas fronterizos, su cabeza sobre mi hombro, sin ofrecer consejos, solo presencia. Presencia que había confundido con silencio, silencio que había castigado. El cordón me mordía la palma. No lloré, simplemente me senté allí y dejé que los recuerdos me invadieran como la lluvia en la tierra sedienta. Algunos dulces, otros amargos, todos ellos verdaderos. Abajo, la manada se movía a mi alrededor como el agua alrededor de la piedra. Sintieron el cambio en el aroma de su alfa, todavía afilado con pena, pero ya no con el borde de la autocompasión. Algo había cambiado, no sanado, todavía no, pero suavizado. Elías me encontró horas después. Mi segundo al mando se apoyó en el umbral, con los brazos cruzados, estudiando al hombre en el suelo con el cordón trenzado todavía apretado en mi puño. No estás bebiendo, observó Elías. No, y no estás rompiendo cosas. Le di una débil y cansada sonrisa. Esta noche no. Elías entró y se sentó contra la pared opuesta. Se quedaron en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, Elías habló. Vi su cara cuando te habló en la cumbre. Ya no te tenía miedo. Asentí una vez. Eso es lo que más duele, dije en voz baja. No que ame a alguien más, ni siquiera que esté esperando a su hijo. Es que ya no me necesita para ser fuerte. Encontró esa fuerza en otro lugar, un lugar donde yo le dije que no la tenía. Elías exhaló lentamente. ¿Y ahora? Miré el cordón en mi mano. Ahora aprendo a vivir en un mundo donde ella es feliz sin mí, donde su felicidad no depende de mi disculpa o mi arrepentimiento o mi redención, donde ya no soy el héroe de su historia. Levanté la mirada hacia Elías. Y quizás aprenda a sentirme orgulloso de eso en lugar de destruido por ello. Elías me estudió por un largo momento. Luego asintió una vez, decisivo. Eso es un comienzo. Lejos al norte, en el valle protegido de la Cresta Oscura, María estaba en el amplio balcón de la residencia del Alfa. La noche era fresca, las estrellas brillaban nítidas contra la oscuridad aterciopelada. Un suave viento traía el aroma a cedro y nieve de los picos más altos. José salió detrás de ella, le echó una gruesa piel sobre los hombros antes de envolverla con sus brazos por detrás.
Su barbilla descansaba suavemente sobre su cabeza. Ella se inclinó hacia él, las manos cubriendo las suyas donde acunaban su vientre. «Ha estado callada esta noche», murmuró María. José le dio un beso en la sien. «Tal vez nos esté escuchando». María sonrió en la oscuridad. «Sigo pensando en algo que le dije a Carlos», confesó suavemente, «que no quiero llevar amargura a su vida, pero a veces me pregunto si perdonarle tan fácilmente me hace débil». Los brazos de José se apretaron lo suficiente como para recordarle que estaba abrazada. «Perdonarlo no es por él», dijo. «Es por negarte a que lo que él hizo defina el resto de tus días. Es por elegir que tu hija crezca en un hogar donde los corazones pueden romperse y aún así aprender a amar de nuevo». María se giró en sus brazos para poder ver su rostro. «Haces que el perdón suene a valentía», susurró ella. «Porque lo es». Ella buscó en sus ojos, firmes, seguros, llenos del mismo fuego tranquilo que la había atraído a él cuando estaba más rota. «No me arrepiento de haberlo dejado», dijo. «Lo sé, no me arrepiento de haberte encontrado». La expresión de José se suavizó hasta que se sintió como la luz del sol abriéndose paso en sus rasgos. «No me arrepiento de que me hayas dejado amarte», respondió. María se levantó de puntillas y rozó sus labios con los suyos. No una exigencia, no una demanda, solo un simple y doloroso gracias. Cuando volvió a su posición, apoyó la frente en su pecho. «Creo que acaba de patear», susurró ella. La mano de José se deslizó para cubrir el lugar. Estuvieron así durante varios minutos, 2 latidos y uno diminuto flotando entre ellos. Mientras el viento cantaba entre los pinos y las estrellas, observaban en silencio, en algún lugar muy al sur, en una habitación iluminada solo por brasas moribundas. Yo me levanté del suelo. Caminé hasta la ventana y miré el mismo cielo nocturno. Abrí la mano. El cordón trenzado yacía en mi palma como una frágil promesa que una vez había roto. Muy lentamente, volví a atarlo a mi muñeca, no como una reclamación, no como una atadura, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que el amor había vivido aquí una vez, que había sido real, que yo había sido capaz de darlo, aunque solo fuera por una temporada. Hice el nudo final con dedos firmes. Luego miré a la luna, llena, brillante, indiferente, y pronuncié la primera oración honesta que había ofrecido en meses. «Que sea feliz», susurré. «Que su hija esté a salvo. Que nunca más conozca el miedo por mi culpa». El viento respondió con un suave susurro a través de la ventana abierta. Cerré los ojos y por primera vez desde la noche en que le rompí el corazón, el dolor en mi pecho se sintió menos como un castigo y más como el luto por algo hermoso que una vez fue mío proteger. Y honestamente, ¿quién sabe lo que de verdad pasó por la cabeza de Mara en ese momento? Esto es lo que yo me imagino, lo que yo necesito creer que ella sintió para poder avanzar un poco. Supongo que su corazón es mucho más grande de lo que mi orgullo le permitió ver entonces. No dormí esa primera noche de regreso en la fortaleza. Me senté en la pesada mesa de roble del estudio del Alfa, con el cordón trenzado aún anudado a mi muñeca, una sola vela ardiendo tenuemente entre mis manos. Mapas e informes yacían intactos frente a mí. En lugar de eso miré fijamente la llama hasta que mi visión se volvió borrosa, dejando que la pequeña y obstinada luz me recordara algo que casi había olvidado. Incluso la chispa más pequeña podía sobrevivir el tiempo suficiente para convertirse en algo más grande. Al amanecer, me levanté, me vestí con cuero liso en lugar de la capa ceremonial que solía usar, y bajé al patio de entrenamiento inferior. Los guerreros que ya estaban allí se quedaron en silencio al verme. No me dirigí a ellos con órdenes ni discursos.
Simplemente tomé una espada de práctica, entré en el círculo de combate y esperé. Uno por uno, los luchadores más jóvenes se adelantaron, vacilantes al principio, luego más audaces. Vinieron hacia mí con fuerza, impulsados por semanas de incertidumbre sobre el estado mental de su alfa. En mi fuero interno pensaba que se lo merecían. Carlos respondió a cada golpe, cada finta, cada carga imprudente. No los dominó, no los humilló. Simplemente se movió, firme, preciso, presente, recibiendo golpes cuando podría haberlos evitado, dejando que aterrizaran golpes que dejarían moretones al día siguiente. Para cuando el sol despejó la cresta, el sudor le empapaba la camisa y la sangre goteaba de un labio partido. El patio estaba lleno ahora, los miembros de la manada observando desde las murallas y balcones. Bajó su espada, respirando con dificultad. Luego habló, con voz ronca, llegando sin necesidad de gritar. «Les he fallado», dijo. «No en la batalla, no en el territorio. Les he fallado en el único lugar donde un líder nunca debería fallar. Dejé que el miedo y el orgullo me hicieran cruel con la persona que más confiaba en mí». El silencio se apretó denso alrededor de las palabras. No puedo deshacer lo que le hice a María. No puedo devolverle los meses que le robé a su corazón. Pero puedo asegurarme de que nadie bajo mi protección vuelva a sentir ese tipo de traición, ni de un enemigo, ni de su propio alfa. Miró alrededor de los rostros, algunos enojados, otros confundidos, algunos asintiendo en silencio. Así que a partir de hoy, cualquier lobo que levante una mano contra su pareja, su hijo, o cualquiera que haya jurado lealtad a esta manada, me responderá personalmente a mí, sin excusas, sin rango, sin piedad. Dejó que la promesa flotara en el aire, pesada y definitiva. Luego se dio la vuelta y salió del círculo. Nadie aplaudió, nadie discutió, pero el silencio que le siguió se sintió diferente, cargado, vigilante, casi reverente. La noticia se extendió rápidamente. Esa tarde, una joven omega llamada El Ra llegó a la garita temblando, con la mejilla morada. Su compañero ya estaba encerrado en las celdas de detención por los centinelas que habían escuchado el nuevo decreto. Bajé yo mismo. Escuché su entrecortada historia, vi el miedo en sus ojos y sentí la vieja vergüenza subirme como bilis por la garganta. No grité, no amenacé. Simplemente me arrodillé para estar a la altura de su mirada y le dije en voz muy baja, «Estás a salvo aquí, siempre estarás a salvo aquí, y lamento que me haya llevado tanto tiempo hacer esto realidad». Las lágrimas de Elra cayeron, luego lágrimas silenciosas y exhaustas de alguien que había dejado de esperar la amabilidad. Me puse de pie. Di la orden de que el compañero fuera despojado de su rango y exiliado más allá de la frontera, y llevé al Ra yo mismo a los aposentos de la curandera. Me quedé hasta que estuvo instalada, hasta que me miró con algo más que miedo. Actos pequeños, silenciosos, pero cada uno se sentía como leña colocada cuidadosamente alrededor de la brasa que estaba tratando de mantener viva. Lejos al norte, el invierno empezaba a apretar su agarre en la cresta oscura. María estaba en la cocina de piedra más grande del albergue principal, con las mangas remangadas hasta los codos, las manos metidas en un cuenco de masa de pan. La habitación olía a levadura, a humo de leña y a romero del guiso que burbujeaba en el hogar. Un puñado de miembros más jóvenes de la manada trabajaban a su alrededor, charlando, riendo, robando trozos de masa cuando creían que ella no miraba. Sintió que el bebé se movía más abajo, ahora más pesado, y se presionó una mano empolvada de harina contra el costado con una suave sonrisa. José apareció en el umbral,
la nieve todavía pegada a los hombros de su capa. Había estado fuera revisando los pasos del norte con los exploradores. En el momento en que la vio, la tensión en su rostro se disipó. Cruzó la habitación sin decir una palabra. Se quitó la nieve de los guantes y se colocó detrás de ella. Su brazo se deslizó alrededor de su cintura, sus manos se posaron protectoramente sobre la protuberancia de su vientre. «Se supone que debes estar descansando», murmuró en su oído. «Se supone que debo vivir», corrigió ella suavemente, «y esto se siente como vivir». Él le presionó los labios en el costado del cuello. Solo un breve toque cálido. Luego apoyó la barbilla en su hombro, observando sus manos amasar la masa con un ritmo constante. «Estás radiante», dijo suavemente. Ella se rió en voz baja. «Estoy sudada y cubierta de harina». «Estás radiante», repitió él, más seguro esta vez. «Y ella también lo siente». El bebé rodó en señal de acuerdo, presionando un talón diminuto contra la palma de José. María se inclinó hacia él, dejando que su calor la envolviera. «Hoy escuché algo», dijo después de un momento. Uno de los comerciantes que pasaron por el paso mencionó a los pinos susurrantes. Dijo que su alfa ha cambiado las leyes sobre el abuso de los lazos de pareja. Lo ha castigado con el exilio, sin excepciones. José se quedó quieto. María siguió trabajando la masa, pero su voz era más baja ahora. «No sé si es verdad, no sé si es por mí o por otra cosa, pero si es verdad». Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. «Se siente como un tipo de redención que nunca pedí, y no sé qué hacer con eso». José la giró suavemente para que lo mirara. Sus ojos eran firmes, pensativos. «No tienes que hacer nada con eso», dijo. «Sus decisiones son suyas. Tú ya cargaste suficiente». María miró sus manos, manchadas de harina, fuertes, temblando ligeramente. «Pasé tanto tiempo enojada», susurró. «Luego tanto tiempo triste. Y ahora sobre todo me siento cansada de llevar algo de eso. Quiero estar aquí contigo, con ella, con esta vida que estamos construyendo. No quiero pasar más tiempo mirando hacia atrás». José le levantó la barbilla con dedos cuidadosos. «Entonces no lo hagas», dijo simplemente. «Mírame, mira el fuego, mira la nieve caer por la ventana, mira a la hija que ya conoce tu latido mejor que nadie. Ahí es donde tus ojos deben estar ahora». Las lágrimas brotaron cálidas y repentinas. Ella no las combatió. Las dejó caer mientras José las secaba con los pulgares, sin apartar la mirada ni una vez. «Te amo», dijo, con la voz entrecortada. «Amo esto, todo, incluso las partes que todavía duelen cuando recuerdo». «Yo también te amo», respondió él, «achaques y todo». La abrazó, con cuidado de su vientre, con cuidado de la masa que todavía tenía en las manos, y la sostuvo mientras la cocina seguía moviéndose a su alrededor. Los lobos jóvenes fingieron no darse cuenta, pero sí lo hicieron. Vieron a su luna llorar, lágrimas silenciosas y sanadoras en los brazos de su alfa. Vieron seguridad, vieron amor que no exigía perfección, y algo se instaló en la habitación, suave y seguro. Más tarde esa noche, después de que el albergue se hubiera calmado, yo me encontraba solo en la torre más alta de la fortaleza de los pinos susurrantes. La nieve había comenzado a caer, finos y punzantes copos que se clavaban en mis pestañas. Miré hacia el norte, hacia los picos distantes que no podía ver. No recé esta vez, no pedí perdón. En cambio, hablé al viento, en voz baja y ronca, como si las palabras no estuvieran destinadas a ningún oído más que al mío. «Lo estoy intentando», dije. «No sé si alguna vez lo sabrás.
No sé si importa, pero estoy tratando de ser el hombre que una vez creíste que podía ser. No por ti, no para recuperar nada, solo porque el mundo merece menos corazones rotos y porque tú merecías algo mejor que el que yo te di. El viento se llevó las palabras y las transportó hacia el norte. Me quedé allí hasta que el frío se hundió profundamente en mis huesos. Luego me di la vuelta y entré. No más ligero que antes, no sanado, pero ardiendo en silencio, obstinadamente, con las primeras llamas reales de algo que algún día podría llamarse redención. Me desperté antes del amanecer. La habitación de la torre seguía oscura. El único sonido, el bajo lamento del viento que se movía a través de las estrechas ventanas. No había soñado, ni con María, ni con sangre, ni con nada en absoluto. Por una vez mi sueño había estado vacío, y de alguna manera ese vacío se sentía como misericordia. Me levanté, me vestí con el mismo cuero liso del día anterior y caminé por los silenciosos pasillos de la fortaleza. La manada todavía dormía. Solo los centinelas nocturnos me asintieron al pasar, sus ojos llevando un nuevo tipo de respeto, no asombro por la fuerza, sino reconocimiento de algo más silencioso. Terminé en la antigua sala de archivos. Las motas de polvo flotaban en la delgada luz gris que se filtraba por las ventanas altas. Los estantes se extendían hasta el techo, llenos de pergaminos, libros encuadernados y hojas que se desmoronaban y que registraban cada nacimiento, cada muerte, cada alianza y traición desde que la manada reclamó este valle por primera vez. Saqué el volumen más antiguo que pude alcanzar, el encuadernado en cuero negro agrietado con el sello de la luna creciente del primer alfa. Las páginas olían a cedro y tomillo. No busqué ninguna entrada en particular. Simplemente abrí el libro al azar y comencé a leer. Nombres, fechas, causas de muerte, notas breves en tinta descolorida. Perdió un ataque renegado, dejó 3 crías, murió en el parto, el bebé sobrevivió. Desterrado por golpear a su pareja, nunca regresó. Página tras página, las mismas verdades silenciosas se repetían. El amor se había roto aquí antes. La confianza se había destrozado. Los corazones habían sangrado. Y la manada aún perduraba. Carlos trazó una línea con el dedo. Ella lo perdonó antes de morir. Dijo que el odio era demasiado pesado para llevarlo a la siguiente vida. Se le cerró la garganta. Cerró el libro lentamente y lo devolvió al estante. Luego se sentó en el suelo de piedra fría, con la espalda apoyada en los estantes, y dejó que el peso de todas esas vidas se asentara a su alrededor. Pensó en María, no con anhelo esta vez, no con celos, sino con algo más gentil, algo casi parecido a la gratitud. Ella no había dejado que su fracaso fuera la última palabra de su historia. Había escrito nuevas frases. Había elegido la luz sobre la sombra. Había llevado su dolor el tiempo suficiente para comprender su forma. Luego lo había dejado para que su hija nunca tuviera que recogerlo. Ese acto de coraje se sintió más grande que cualquier batalla que él hubiera ganado. Presioné las palmas de las manos contra la piedra y susurré en el silencio. Gracias. No lo suficientemente fuerte como para que nadie lo oyera, solo lo suficientemente fuerte como para que las palabras existieran. Gracias por sobrevivir a mí. Gracias por mostrarme cómo se ve realmente la fuerza. Gracias por no dejar que mi peor momento se convirtiera en toda tu vida. Me quedé allí hasta que la primera luz real del sol doró el polvo. Luego me puse de pie, sacudí el polvo de mi cuero y salí al nuevo día. Lejos al norte había caído una gruesa nevada durante la noche. La cresta oscura se despertó bajo un suave manto blanco que amortiguaba cada sonido.
María estaba en la ventana de su dormitorio, envuelta en una gruesa piel, observando cómo los copos gordos flotaban por el cristal. El bebé había bajado aún más. Cada paso se sentía deliberado ahora, cada respiración una pequeña negociación con la gravedad. Sin embargo, se sentía extrañamente ligera por dentro. José apareció detrás de ella descalzo, el pelo todavía revuelto por el sueño. No habló al principio, solo apoyó las manos en sus hombros y miró el mismo mundo tranquilo. Después de un largo momento, María dijo, «Soñé con el día que dejé los pinos susurrantes». Los dedos de José se apretaron ligeramente, no con tensión, sino con disposición a abrazar lo que viniera después. Ella continuó suavemente. Soñé que caminaba sola por el bosque, sin manada, sin destino, solo nieve bajo mis pies y silencio por todas partes. Y estaba llorando, no fuerte, solo constante, como si mi cuerpo necesitara vaciarse de todo lo que había estado conteniendo. Volvió la cabeza para poder ver su perfil, pero en el sueño seguí caminando y el llanto no se sintió como debilidad. Se sintió como hacer espacio. José exhaló lentamente. ¿Hacer espacio para qué? Para esto. Ella cubrió sus manos con las suyas, presionándolas sobre el lugar donde descansaba su hija. Para las mañanas tranquilas, para la masa de pan en mis dedos, para la forma en que me miras como si todavía fuera lo más asombroso que has visto, para ella. José la giró suavemente para que lo mirara. Sus ojos eran muy oscuros, muy brillantes. Tú misma hiciste ese espacio, dijo. Yo solo tuve el honor de entrar en él. María sonrió, pequeña, temblorosa, radiante. Solía pensar que el perdón era algo que le dabas a la persona que te lastimó, pero anoche me di cuenta de que es algo que te das a ti misma. Permiso para dejar de castigar tu propio corazón por confiar en la persona equivocada. Se inclinó y le tocó la mejilla. Me perdono por haberlo amado una vez, por haber creído las promesas, por haber pensado que podía ser suficiente para cambiar a alguien que no estaba listo para cambiar. José se inclinó hacia su palma. ¿Y ahora? Preguntó en voz baja. Ahora te amo sin que ninguna parte de mí espere a que caiga el otro zapato, sin que ninguna parte de mí esté todavía preparada para la traición. Te amo libremente. La palabra colgó entre ellos como una campana, clara, resonante, definitiva. José cerró los ojos por un segundo, como si el peso de sus palabras lo hubiera tocado físicamente. Cuando los abrió de nuevo, estaban húmedos. Nunca antes había sido el lugar seguro de nadie, dijo, con voz ronca. No así, no hasta las raíces. María se acercó hasta que no quedó espacio entre ellos. Tú eres mío, susurró, y yo soy tuya, y nada de lo que vino antes cambia esa verdad. Él bajó la frente hasta la suya. Se quedaron así mientras la nieve seguía cayendo, silenciosa, constante, cubriendo el mundo con algo limpio y nuevo. Más tarde esa mañana, caminaron juntos por el patio nevado. María se movía lentamente, una mano en la de José, la otra acunando su vientre. Jóvenes lobos corrían riendo, tirándose bolas de nieve. Uno de ellos, una niña no mayor de 12 años, se detuvo abruptamente al ver a María. Dudó, luego se adelantó y le ofreció una pequeña bola de nieve que había estado formando. Para el bebé, dijo tímidamente, para que sepa que la nieve es divertida. María la aceptó con grave ceremonia, luego presionó la pequeña bola fría contra su vientre. Dice gracias, dijo María a la niña. Ya está planeando lanzar unas mucho más grandes cuando tenga tu edad. La niña sonrió y salió corriendo, gritando a sus amigos que el bebé de la luna iba a ser feroz.
José observó el intercambio con una sonrisa tranquila. «Ya le estás enseñando a ser amable», murmuró. «Le estoy enseñando a ser ella misma», corrigió María suavemente. «La amabilidad es solo una de las formas que puede tomar». Siguieron caminando. Encima de ellos el cielo se despejó lentamente. La luz del sol se abría paso en largos y pálidos rayos. Y lejos al sur, en la fortaleza de los pinos susurrantes, yo estaba en la misma torre alta que la noche anterior. La nieve aquí era más delgada, ya se derretía bajo un sol más fuerte. Volví a mirar al norte. Esta vez no hablé en voz alta. Simplemente dejé que el sentimiento surgiera y se instalara en mi pecho sin intentar combatirlo ni nombrarlo. Algo complicado, doloroso, hermoso. Tristeza por lo que se perdió para siempre. Orgullo por lo que ella se había convertido. Una alegría tranquila de que el mundo todavía contuviera a alguien capaz de amar tan completamente después de haber sido destrozado tan a fondo. Apoyé los antebrazos en el parapeto de piedra y respiré el aire frío y limpio. En algún lugar muy dentro de mí, un nudo que había estado allí durante meses finalmente se aflojó. No se fue, pero ya no me estrangulaba. Sentí el cordón trenzado contra mi muñeca. Sonreí pequeña, privada, un poco triste, un poco esperanzada. Luego me di la vuelta y bajé. Me quedé en la torre hasta que el sol subió lo suficiente como para que la nieve en los picos distantes comenzara a brillar como diamantes esparcidos. No me demoré por sentimentalismo. Me demoré porque la vista hacia el norte se sentía diferente hoy, como una puerta a la que finalmente se le había permitido cerrarse sin un portazo. Finalmente me aparté del parapeto, descendí las escaleras serpenteantes y entré al gran salón. La manada ya se estaba reuniendo para la comida del mediodía. Las largas mesas gemían bajo las bandejas de venado asado, pan oscuro, raíces con miel. Los niños correteaban entre las piernas, riendo. Los ancianos se sentaban cerca del hogar, intercambiando historias más antiguas que las piedras bajo sus pies. La música ordinaria de una manada viva llenaba el espacio. No ocupé el asiento alto. En cambio, caminé hacia una mesa más tranquila, cerca de la pared trasera, donde solían sentarse los guerreros más jóvenes y varios omegas. Las cabezas se volvieron a mi paso. La conversación vaciló. Saqué un banco y me senté entre ellos, sin anuncio, sin explicación. Simplemente alcancé un trozo de pan, lo partí y comencé a comer. Un silencio atónito se prolongó quizás 10 latidos. Luego uno de los betas más jóvenes, un chico llamado Torren, que apenas había tenido la edad suficiente para transformarse cuando María se fue, encontró su voz. «Alfa, está sentado aquí». Miré los ojos bien abiertos del chico. «Así es», dije simplemente. Torren tragó. Luego, muy suavemente, escuchamos sobre las nuevas leyes sobre el LRA, sobre lo que dijiste en el patio de entrenamiento. Asentí una vez. Otro lobo, una loba silenciosa llamada Mara, que una vez había servido como una de las asistentes personales de María, se inclinó. ¿Es cierto que te volviste a atar su cordón a la muñeca? Todas las cabezas de la mesa se volvieron. Levanté la mano, dejando que el cordón trenzado captara la luz del fuego. Lo es. Los ojos de Mara brillaron, pero su voz se mantuvo firme. Ella estaría orgullosa de eso, dijo. No porque la traiga de vuelta, sino porque significa que finalmente entendiste lo que ella siempre intentó enseñarte. Miré el cordón. Mi voz salió áspera, pero tranquila. Ella me enseñó que el amor no es posesión, no es poder. Es elegir la seguridad de alguien sobre tu propia comodidad, todos los días,
incluso cuando ya no son tuyos para elegir. Una oleada de suaves murmullos se movió alrededor de la mesa. Nadie habló durante mucho tiempo después de eso. Simplemente comieron juntos. Alfa y manada, sin jerarquía en ese pequeño rincón del salón. No fue perdón, no fue absolución, fue un comienzo. Lejos al norte, en la cresta oscura, había dejado de nevar. Un sol pálido se abría paso entre las nubes y convertía el valle en un ancho y brillante cuenco blanco. María estaba sentada en el profundo alféizar de la ventana de la sala de partos, pieles amontonadas a su alrededor, una taza de té de manzanilla acunada entre sus palmas. Las comadronas se movían en silencio en segundo plano, preparando sábanas, hierbas, agua tibia. Todo estaba listo. Había sentido la primera contracción verdadera justo después del amanecer. Lenta, profunda, paciente. Ahora venían constantemente, cada una ola que le pedía a su cuerpo que se abriera, que confiara, que se soltara. José se arrodilló frente a ella, ambas manos envueltas alrededor de las suyas. Sus ojos nunca apartaban la mirada de su rostro. Entre contracciones, le habló en tonos bajos y firmes, palabras que no tenían nada que ver con el dolor y todo que ver con el amor. Lo estás haciendo maravillosamente. Estoy aquí. Ella está casi lista para conocernos. María sonrió a través de la siguiente ola. El sudor perlaba su frente. Lo sé, susurró. Puedo sentirla. Se avecinó otra contracción. Respiró larga, lenta, deliberadamente, mientras José le presionaba la frente contra la suya y respiraba con ella. Cuando cedió, lo miró a los ojos y dijo algo que nunca antes había dicho en voz alta. No tengo miedo. La garganta de José se apretó. Lo sé, respondió, y estoy tan orgulloso de ti. Apenas puedo respirar. Las horas siguientes transcurrieron en una confusión atemporal. Dolor, sí, agudo, consumidor, ancestral, pero también asombro. También poder, también la certeza tranquila e inquebrantable de que su cuerpo sabía exactamente qué hacer. Y José nunca apartó la mirada. Le sostuvo las manos, le limpió la cara, le susurró su nombre como una oración cuando el dolor alcanzó su punto máximo. Finalmente, después de un último y largo esfuerzo tembloroso, la habitación se llenó con un nuevo sonido, un llanto débil, feroz y furioso. Su hija llegó al mundo resbaladiza y perfecta, con los brazos agitándose, los pulmones ya lo suficientemente fuertes como para anunciarse a las montañas. La comadrona levantó el pequeño bulto de cara roja y lo colocó inmediatamente en el pecho de María, piel con piel, latido con latido. María miró el pequeño rostro arrugado y sintió que algo dentro de ella se reorganizaba para siempre. «Hola, pequeña», susurró. Las lágrimas se escaparon. «Te he estado esperando». José se inclinó, una mano temblorosa ahuecando la parte posterior de la cabeza del bebé, la otra descansando sobre el corazón de María. Su voz se quebró al hablar. «Tiene tu nariz». María se rió, suave, agotada, incandescente. «Y tu barbilla terca». El bebé les parpadeó con ojos grises grandes y tormentosos que algún día llevarían motas de plata. Pero en ese primer momento, lo que todos en la habitación notaron, comadronas, guardias en la puerta, incluso los lobos reunidos afuera, fue otra cosa. Una débil e inconfundible marca en la sien izquierda del bebé. Una pálida luna creciente cruzada por una sola raya dorada. Un sello híbrido, un símbolo que ninguna manada había llevado en la memoria viva. La marca de dos linajes unidos. La marca de algo nuevo. María la tocó con la punta de un dedo cuidadoso. «Es nuestra», respiró. «Y es más».
José le presionó los labios en la sien a María, luego en la cabeza suave del bebé. Nuestra, repitió, con voz ronca de asombro, de un miedo silencioso y de un amor abrumador. Pase lo que pase, es nuestra. Afuera, la manada de la cresta oscura levantó sus voces en un aullido largo y bajo de bienvenida. El sonido rodó por el valle y subió por los picos hasta llegar al cielo frío y claro. Lejos al sur, en los pinos susurrantes, el mismo viento traía el más débil eco de ese aullido. Yo estaba en el patio abierto, con la cara inclinada hacia arriba. No sabía lo que había sucedido a cientos de kilómetros de distancia. No lo necesitaba. Simplemente cerré los ojos y dejé que el sonido me atravesara. Alegría tan feroz que casi dolía. Orgullo tan profundo que se sentía como un luto. Paz tan frágil que se sentía como esperanza. Volví a abrir los ojos, miré al norte por última vez, luego me di la vuelta y volví a entrar con mi gente. El cordón trenzado rozó mi muñeca con cada paso. Pequeño, gastado, todavía atado, todavía verdadero. Y en algún lugar entre los dos valles, bajo el mismo cielo amplio, una niña con una marca creciente y dorada abrió más los ojos y miró los rostros de las dos personas que pasarían el resto de sus vidas enseñándole cómo podría ser el amor inquebrantable. No perfecto, no indoloro, pero eterno. ¿Y hoy? ¿Quién sabe? A veces pienso que fue lo mejor que pudo pasarme. A veces creo que cometí un error irremediable. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿verdad? Nada es definitivo, nada es perfecto. Pero es mi camino, y ese cordón en mi muñeca no está allí para María, al menos no del todo. Está para mí, como un mapa de las cicatrices, un recordatorio constante de que incluso de las ruinas se puede empezar a construir algo, aunque sea pequeño. Y eso, supongo, ya es algo. Eso me hace caminar.